Y seguimos, por supuesto, nuestra conversación con don Néstor Zarza, el presidente de Avipar. Don Néstor, hablábamos ya antes de ir a la pausa en el bloque anterior un poquito en la comparación del sector cárnico de aves y, por supuesto, también el sector de producción de huevos. Me mencionaba factores también que estuvieron impactando. De hecho, venimos hablando de eso siempre. Factores que afectaron al sector de producción de carne, tales como el contrabando. Se sigue viendo el ingreso de carne de pollo siempre desde el vecino país, se sigue viendo a gente por sobre todo también contribuir con el contrabando que llega a afectar justamente a lo que es la producción interna. ¿Qué respuestas o qué soluciones también por parte de las autoridades tuvieron en su momento, don Néstor, cuando se hicieron los reclamos principalmente, o que se siguen haciendo hasta el momento, ¿verdad? En cuanto a más controles, en cuanto a tratar un poco de frenar también este flagelo que golpea tanto. Es así, realmente hay un trabajo coordinado entre el sector privado y el sector público, pero no tenemos la respuesta que por lo menos esperamos. No ha sido suficiente ese trabajo del sector público. Aclaro nuevamente de que hay un trabajo importante, pero no lo suficiente. Y de hecho lo veníamos prácticamente aceptando esta situación ya cuando llegamos a una temporada, un ciclo de eleccionaria, de temporada política. Sabemos de que los controles se relajan, ¿verdad? Y creo que eso fue lo que sucedió un poco. Realmente sigue siendo una gran preocupación para el sector el tema del contrabando y como lo señalabas, el sector de producción de carne fue el que más sufrió, ¿verdad? Sobre todo en este último ciclo. Y la preocupación sigue siendo alta, ¿verdad? Porque vemos ahí que en el vecino país la economía cada vez empeora, sobre todo su moneda más sus algunas políticas fiscales internas, ¿verdad? Hace de que los precios sean totalmente diferentes y en esa circunstancia es imposible para nosotros competir con los precios que maneja, ¿verdad? Ese país. No se trata de una cuestión de eficiencia, como siempre lo resaltamos. Nuestro sector, ambos sectores, sea el de carne y el de huevo, acá en nuestro país es altamente eficiente, pero la producción en cuanto a costos manejamos costos totalmente diferentes. Entonces, sigue siendo una gran preocupación el tema del contrabando, pero sí tenemos buena esperanza, ¿verdad? Que una vez que se posicione el nuevo gobierno, que podemos hacer un trabajo, digamos, más coordinado y tal vez con mayores resultados. Don Néstor, cuando hablamos de contrabando, y vos me mencionabas justamente que el sector de producción de carne de pollo fue un poco más afectada por este flagelo, también en época de Semana Santa hubieron denuncias de que estaba ingresando también cierta cantidad de huevos, inclusive desde Argentina. ¿Esto es correcto, don Es Néstor? correctísimo. Lastimosamente ni este riesgo de la enfermedad de la influenza ha cambiado esa historia, ¿verdad? Y si se ha reducido un poco la entrada de productos, sobre todo de huevos, no es resultado de un mejor control, más bien porque no ha habido mucha motivación en cuanto a la diferencia de precio, porque según las informaciones que recibimos, el precio del huevo estuvo muy cercano al precio nuestro, ¿verdad? Eso fue lo que frenó un poco, ¿verdad? Y a esta altura no manejo la información muy actual, pero siempre hay una diferencia que genera ese interés, ¿verdad?, de la gente de ir a traer, pero sigue entrando. Y no solamente huevo y carne de pollo, inclusive aves vivas, ¿verdad? Tenemos reportes de que siguen ingresando. Lastimosamente tenemos que reconocer eso. ¿Hay alguna diferenciación o alguna manera de que el usuario pueda diferenciar también, don Néstor, si le están vendiendo huevo nacional o le están vendiendo huevo de contrabando? En primer lugar, si es que exige factura, lo más probable es que el vendedor no les pida la factura, ¿verdad? Porque por lo menos quienes conformamos el gremio, perdón, totalmente trabajamos de manera legal, les pedimos factura, ¿verdad?, a cada cliente y el vendedor informal obviamente no tiene factura, ¿verdad? Aparte hay dos empresas ya, las más grandes de producción de huevos, que tienen impreso su marca y su fecha de vencimiento por el propio huevo, ¿verdad? En el caso del pollo es por el envase, ¿verdad? A pesar de que también reportamos de que quienes venden a la margen de la ley inclusive reembasan con marcas nacionales, ¿verdad? Es toda una situación que no siempre es fácil de identificar.
Sé que también se está trabajando en el sector del gremio de la UIP, ¿verdad? Para tratar de dotar de mayor medida de seguridad a estos envasados, ¿verdad? Pero ojalá que eso sirva como un elemento de control el día de mañana. Don Néstor, siguiendo un poco con la línea de los huevos, contanos por favor también cuál es esa línea o esa necesidad de demanda por parte de los consumidores paraguayos. ¿Cuáles son las preferencias que tienen hacia el huevo? Porque sabemos también que los huevos tienen diferentes tamaños. ¿Qué es lo que Sí, más se demanda actualmente? sí, nuestro mercado se caracteriza por preferir el tamaño medio para abajo. Eh, Hay mercados, por experiencia que pude comprobar, hay mercados que prefieren los huevos muy grandes, ¿verdad? O tamaño grande. En nuestro país eso no ocurre, ¿verdad? Normalmente, no sé si es por el hecho de que en los supermercados principalmente, donde en el pasado más se comercializaba, se vendían tamaños medios o tamaños chicos, ¿verdad? Y creo que esa práctica sigue hasta hoy día. Los tamaños grandes normalmente se venden en otros locales, ¿verdad? Primero, creo que no es muy también representativo la cantidad de producción de huevo de tamaño grande, sobre todo por el impacto de la temperatura, ¿verdad? Porque eh, hay que saber de que la cantidad de producción de huevos grandes, sobre todo, está muy influido por la temperatura del ambiente. Sí, en el periodo de invierno, por ejemplo, tiende a crecer el tamaño por el hecho de que las aves están más cómodas, ¿verdad? Pueden, digamos, comer mayor cantidad de ración y eso genera una mayor producción. Pero definitivamente nuestro mercado es un mercado que tiende mayoritariamente a consumir medianos para abajo. Si es que uno va a evaluar los precios de tamaños grandes, normalmente hay muy poca diferencia con los tamaños medios y si uno hace una relación de peso-huevo, convendría más comprar huevos grandes. En ese sentido también, don Néstor, sabemos que la alimentación de las aves por sobre todo es muy importante a la hora de producir buena carne o producir justamente lo que mencionabas, los huevos, tiene mucho que ver, también influye dentro del producto final. Los altos costos, la diferencia de precios que fue aumentando en cuanto a insumos, en cuanto a balanceados también, ¿cómo estuvo impactando eso dentro de la producción específicamente de lo que hace a los huevos? Definitivamente fue la principal causa de estos precios altos que el mercado tuvo que soportar, ¿verdad? Siempre tratamos de aclarar de que no es una cuestión de capricho, ¿verdad? Estos precios que de repente aparecen realmente caros si comparamos con ciclos de años anteriores, ¿verdad? El maíz, la soja ha tenido aumentos que superaron el 100%, ¿verdad? Y hoy día se mantienen altos. Hay también una tendencia a la baja sobre todo de la soja, ¿verdad? Creo que es por una cuestión de disponibilidad, porque a nivel de cotización internacional siguen altos. El maíz también está más estabilizado, pero sigue alto y se acerca el periodo de zafra, ¿verdad? Seguramente eso va presionando y está dentro del contexto normal que el comportamiento de precios, pero sí están muy altos, ¿verdad? Están por encima de 2.000 guaraníes, 2.100 guaraníes el kilo del maíz y nuestro sector utiliza maíz de primera calidad, no puede utilizar maíz de segunda calidad, terminamos pagando más caro si es que pretendemos usar materia prima de baja calidad en cuanto al impacto que puede tener en las aves. Entonces, necesariamente el precio de los insumos ha sido una de las causas del precio del producto final. Don Néstor, ¿qué manejan también desde Avipar en cuanto al aumento o disminución de productores? Te hablo de este punto porque también tuvimos nosotros la oportunidad de conversar con representantes de otro rubro, en este caso el sector porcino, y ellos nos hablaban que debido a todos los factores, justamente también parte de lo que vos mencionabas, que fueron impactando, que fueron afectando, golpeando a ese sector, fueron también dejando de producir, fueron cerrándose granjas, fueron apostando quizá por otras alternativas que generen también mayor rentabilidad económica. ¿Cómo estuvo en este sentido el sector avícola nacional? Y creo que de manera coincidente con ese análisis del sector porcino, porque acá la causa común es el aumento del costo del alimento. Y cuando uno tiene una explotación de poca eficiencia, absolutamente no justifica seguir en el rubro, ¿verdad? Porque la rentabilidad ha sido consumido por ese aumento del costo de alimentos. Prácticamente ese mismo fenómeno se replica en el sector avícola.
Sí, podemos visualizar algunas inversiones de mayor volumen, sea en producción, sea de mejor infraestructura, y eso creo que es positivo, ¿verdad? Es positivo y de alguna manera se nota también en el mercado, ¿verdad? Porque hay suficiente producto, a esta altura hay suficiente producto y estamos todavía en un ciclo de buena demanda. Dentro de lo que es Avipar, don Néstor, ¿recordás más o menos cuántos socios son actualmente? En realidad Avipar no tiene muchos asociados, pero sí están digamos, las empresas principales de producción, sea tanto en la producción de huevos, en la producción de pollos. En la producción de pollo están hoy día prácticamente todas las empresas. Acaba de incorporarse una que estaba en otro gremio, ¿verdad? Que representa más o menos, creo que el 30% de la producción del mercado de pollo. Y en el tema de huevo también están las principales empresas productoras, ¿verdad? Y en cuanto a producción, creo que abarcamos prácticamente el 80-85% de la producción, tanto en huevos y en pollo, de lo que se desarrolla en el país. Excelente. Bueno, ¿y cuáles son los desafíos también, don Néstor? Básicamente ya pasamos el primer trimestre, cuatrimestre ya de este año 2023, va avanzando rápidamente este nuevo año que causaba muchas expectativas, justamente teniendo en cuenta ya lo que mencionabas, todos esos factores, toda la inflación también que se fue viviendo durante el 2022, que ya venía arrastrándose desde el 2021. ¿Cuáles son los desafíos y las expectativas también que tienen ustedes dentro del sector avícola paraguayo? A ver, el desafío sanitario ya lo hablamos, ¿verdad? Definitivamente el otro de los desafíos es, digamos, crecer, ¿verdad? No es fácil, digamos, planificar eso por todo lo que ya hablamos, pero creo que aún así el sector sigue manteniendo esa expectativa positiva o positiva, ¿verdad? Y sigue invirtiendo. El sector avícola de carne, pude notar de que hay varios proyectos en ejecución y aún con todos los riesgos que el mercado presenta, está creciendo, seguramente no en la proporción que se piensa o que se pretende, pero sí sigue habiendo crecimiento. Y también en la producción de huevo, creo que después de este fenómeno que acabamos de pasar, ¿verdad? En donde de alguna manera se demuestra que la oferta que hace el sector al mercado está al filo, ¿verdad? Entonces creemos de que hay espacio para seguir creciendo y sobre todo defendiendo el mercado nacional, el mercado nuestro, ¿verdad? Porque hasta hoy día la información que nosotros manejamos es que hay por lo menos en un 20% en el sector de huevo y por lo menos 30% en el sector de carne que se provee de mercado del exterior y sobre todo de productos que entran de origen ilegal. Entonces, ese sí es un desafío para ir tomando ese espacio que hoy día está ganando, digamos, la ilegalidad. ¿Qué necesitan ustedes, don Néstor? También, ¿qué necesitan? Yo sé que ustedes hacen un gran trabajo, pero ¿qué contribución también podrían hacer otras entes o el mismo Estado, el mismo gobierno con los productores? ¿Cuáles son esas necesidades más urgentes que necesitan como que ser puestas también sobre la mesa y ser trabajadas? Y creo que se resume en el problema de contrabando que hablamos, porque lo demás creo que todos los productores nacionales han aprendido el manejo técnico, tienen los contactos de proveedores, hay suficiente empresas que ofrecen servicios de todo tipo, desde alimentos hasta infraestructura, hay de las mejores calidades, de la mejor infraestructura. Financiamiento, hay también quienes trabajan de manera seria, de manera formal, hay suficiente financiación a través de las distintas entidades. Si mejoramos un poco el control que necesariamente pasa por una ayuda del gobierno, o más que ayuda, por cumplir su obligación, ¿verdad? Creo que se va a generar un espacio, un ambiente muy positivo y creo que definitivamente se va a asegurar el crecimiento. Excelente. Bueno, don Néstor, realmente como siempre te digo, un placer recibirte. Vamos a seguir en contacto. Esperemos que no llegue a Paraguay la influenza aviar. Esperemos tenerte nuevamente en piso, pero para seguir, por supuesto, compartiendo buenas noticias y, por supuesto, también poder hablar un poco del trabajo que se viene haciendo y, por qué no, también poder en el próximo espacio que hagamos contigo hablar ya de una disminución de contrabando, de una mejor posición y mejor situación también para todos los productores. Dios quiera que no llegue esa enfermedad, ¿verdad?
que sigamos de la misma manera y ojalá que siempre vayamos para adelante. Muchas gracias. Gracias, don Néstor.